John Hamilton, un escritor de mediana edad, se encontraba al volante de su viejo sedán, observando con una mezcla de nostalgia y aprensión las señales que anunciaban su regreso a Derry, una pequeña ciudad en Maine que no visitaba desde hacía 2 décadas. El cielo gris y la ligera llovizna parecían presagiar algo sombrío, y mientras cruzaba el límite de la ciudad, una espesa niebla comenzó a envolverlo todo. Al llegar, John notó que Derry había cambiado, pero aún conservaba ese aire melancólico y misterioso que recordaba. Las calles estaban casi desiertas y las antiguas casas victorianas parecían mirarlo con sus ventanas como ojos vacíos. Condujo hasta su antigua casa, una estructura de 2 pisos que ahora lucía descuidada y abandonada. Al entrar, una sensación de frío recorrió su espina dorsal. La casa estaba llena de recuerdos de su infancia, algunos felices, pero muchos otros oscuros y perturbadores. Mientras exploraba las habitaciones, comenzó a experimentar visiones aterradoras. Sombras que se movían en los rincones de su vista, susurros apenas perceptibles y el sentimiento de que algo o alguien lo observaba. Esa noche, John visitó el bar local, donde escuchó rumores sobre desapariciones recientes en la ciudad. Los lugareños hablaban en susurros temerosos sobre niños y adultos que habían desaparecido sin dejar rastro. Cada historia estaba impregnada de un miedo palpable, un miedo que John recordaba muy bien de su juventud. Intrigado y preocupado, John decidió investigar. Visitó la biblioteca de Derry al día siguiente, buscando registros de desapariciones pasadas. Encontró una serie de coincidencias extrañas. Cada 27 años, la ciudad experimentaba una ola de desapariciones y tragedias. Mientras leía, una sensación de horror comenzó a crecer dentro de él. Recordó un evento traumático de su infancia, algo que había reprimido. Un encuentro con una entidad aterradora en las profundidades de la red de alcantarillado de la ciudad. Decidido a enfrentar los demonios de su pasado y a descubrir qué estaba sucediendo en Derry, John se preparó para adentrarse en los secretos más oscuros de la ciudad. Pero lo que no sabía era que al hacerlo, estaba a punto de abrir una puerta a terrores inimaginables que habían estado agazapados, esperando pacientemente su regreso. El segundo día de John en Derry comenzó con una densa niebla que parecía cubrir la ciudad como un manto. La atmósfera era opresiva y un silencio inusual se había apoderado de las calles. Decidido a descubrir más sobre el oscuro pasado de Derry, John se aventuró a explorar algunos de los lugares más emblemáticos de su infancia. Su primera parada fue la vieja escuela primaria, ahora en ruinas. Mientras caminaba por los pasillos desiertos, imágenes de su niñez en Derry inundaron su mente. Recordó cómo él y sus amigos solían contar historias de terror sobre un ser que habitaba en la ciudad, pero ahora esas historias parecían tener un eco de verdad. Después, se dirigió hacia el parque donde jugaba de niño. Allí, entre los árboles desnudos y las instalaciones oxidadas, sintió una presencia inquietante. Un frío helado le recorrió la espalda cuando escuchó un susurro apenas audible entre la niebla. Su nombre, pronunciado con una voz que no era humana. Intrigado y aterrado, John visitó la biblioteca local. Allí, entre polvorientos volúmenes y antiguos periódicos, encontró un diario que parecía pertenecer a un investigador del siglo XIX. El diario contenía relatos de una presencia maligna en Derry, una entidad que se describía como un ser cambiante, capaz de adoptar diversas formas y que se alimentaba del miedo de sus víctimas. Esa noche, mientras John intentaba dormir en su antigua casa, la niebla se espesó aún más y con ella vinieron voces. Eran susurros susurrantes, lamentos distantes y risas siniestras que parecían flotar en el aire. John se preguntaba si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo en la niebla. Cada vez más convencido de que la clave para resolver los misterios de Derry
y sus propios traumas infantiles residía en esas apariciones, decidió investigar más a fondo. Recordó una vieja leyenda sobre un lago en las afueras de la ciudad, un lugar que decían estaba maldito. Armándose de valor, John sabía que su próximo destino sería ese lago, un lugar que albergaba secretos aún más oscuros y donde esperaba encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban desde su regreso a Derry. Con la llegada del tercer día, John se dirigió hacia el lago a las afueras de Derry, un lugar envuelto en leyendas urbanas y temido por los lugareños. El lago, conocido como el Ojo de Derry, estaba rodeado de un espeso bosque y sumido en una atmósfera de silencio sobrenatural. Al llegar, John notó algo inusual. Un grupo de adolescentes estaba reunido cerca de la orilla, hablando en voz baja y con expresiones de miedo y curiosidad. Decidió acercarse y presentarse. Para su sorpresa, los jóvenes estaban investigando las mismas desapariciones y habían notado patrones similares a los que John había descubierto. Juntos compartieron historias y teorías. Uno de los adolescentes, Alex, mencionó haber visto una entrada oculta a una red de túneles subterráneos durante una exploración reciente en el bosque. Intrigados y un poco temerosos, decidieron explorar los túneles esa misma noche, esperando encontrar alguna pista sobre la entidad y las desapariciones. Armados con linternas y un sentido de aventura temeraria, el grupo encontró la entrada oculta detrás de un conjunto de arbustos. Los túneles eran húmedos, oscuros y parecían extenderse en múltiples direcciones. Mientras avanzaban, John y los adolescentes comenzaron a experimentar fenómenos extraños, sombras que se movían rápidamente fuera del alcance de sus linternas, sonidos que parecían venir de las profundidades de la tierra y una sensación de estar siendo observados. A medida que se adentraban más en los túneles, los miedos personales de cada uno empezaron a manifestarse. John revivía recuerdos aterradores de su infancia, mientras que los adolescentes enfrentaban sus propias inseguridades y temores. Era como si la entidad que buscaban pudiera leer sus mentes y materializar sus peores pesadillas. Finalmente, llegaron a una cámara subterránea amplia. En el centro había un extraño símbolo tallado en el suelo, rodeado de objetos que parecían ser ofrendas. Era evidente que estaban en un lugar de significado para la entidad que acechaba Derry. De repente, una figura oscura emergió de las sombras. No era sólida, sino más bien una masa de oscuridad y malicia que cambiaba de forma constantemente. La entidad les habló con una voz que resonaba en sus mentes, una voz que era un eco de todas sus peores pesadillas. En ese momento, John y los adolescentes comprendieron que estaban enfrentando a una fuerza antigua y poderosa, una que se alimentaba del miedo y el dolor. Debían encontrar la manera de enfrentarla, pero primero tenían que enfrentarse a sí mismos y a sus propios demonios internos. El capítulo concluye con el grupo escapando de los túneles, cada uno llevando consigo una nueva determinación de desentrañar los misterios de Derry y encontrar una manera de detener a la entidad antes de que reclame más víctimas. Sin embargo, la experiencia en los túneles les había dejado claro que lo que enfrentaban era mucho más peligroso y complejo de lo que jamás habían imaginado. Tras su aterradora experiencia en los túneles, John y los adolescentes, ahora unidos en su determinación, comenzaron a reunir información sobre la historia de Derry y la entidad. Descubrieron que la ciudad había sido construida sobre un sitio antiguo que los nativos americanos consideraban maldito y evitaban a toda costa. A medida que investigaban, John sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Recordó una serie de extraños dibujos en su antigua habitación que había realizado inconscientemente cuando era niño, representando un símbolo similar al que habían visto en la cámara subterránea. Comprendió que, de alguna manera, siempre había estado conectado con la entidad. La noche siguiente,
John y los adolescentes regresaron a la cámara subterránea, armados con conocimiento ancestral y una firme resolución. Descubrieron que el símbolo en el suelo era un sello que mantenía a la entidad contenida, pero estaba debilitándose. En ese momento crucial, la entidad emergió nuevamente, manifestándose en una forma terrorífica, una amalgama de todas sus pesadillas. John y los adolescentes se enfrentaron a ella, no solo con valentía física, sino también enfrentando y aceptando sus miedos más profundos, privándola de su fuente de poder. Durante la confrontación, John tuvo una epifanía. La entidad no solo se alimentaba del miedo, sino que también estaba intrínsecamente vinculada a los secretos y traumas de los habitantes de Derry. En un acto de valentía y sacrificio, decidió enfrentar su mayor miedo y reveló un oscuro secreto de su pasado, liberando así una gran cantidad de energía emocional. Esta revelación debilitó significativamente a la entidad, permitiendo que los adolescentes usaran el conocimiento ancestral para reforzar el sello. Con un esfuerzo conjunto, lograron encerrar a la entidad nuevamente en las profundidades de la tierra, fortaleciendo el sello para que permaneciera contenida durante generaciones. Exhaustos pero victoriosos, John y los adolescentes salieron de los túneles al amanecer. La niebla había desaparecido y por primera vez en mucho tiempo, la ciudad de Derry parecía bañada en una luz cálida y acogedora. La historia concluye con John preparándose para dejar Derry, esta vez con una sensación de cierre y paz. Aunque sabía que la entidad aún yacía bajo la ciudad, esperaba que su historia sirviera de advertencia para las futuras generaciones. Mientras conducía alejándose de Derry, por primera vez en muchos años, sintió un verdadero sentido de liberación y esperanza. La ciudad y él habían enfrentado sus demonios y por ahora habían prevalecido.